quien nos ofrece los mejores elementos para terminar de comprender este desacuerdo profundo entre filosofía y democracia es, como ya les dije hace un momento, Hannah Arendt, pensadora política más importante del siglo XX, en un texto de los años 50 que se llama Sócrates. En este texto, Hannah Arendt nos enseña por lo menos tres cosas que son muy importantes para pensar en lo que estamos diciendo sobre este juicio de Sócrates. Una de ellas tiene que ver con este juicio y es muy interesante porque Hannah Arendt dice que aunque no se hubiera producido ese juicio y no se hubiera dictado esa condena contra Sócrates, subsistiría, sin embargo, un desacuerdo profundo entre filosofía y democracia. No se trata de quitarle gravedad a ese choque entre filosofía y democracia, es un choque dramático, de hecho quedó un cadáver tirado en el piso, el de Sócrates. Sin embargo, para los fines de lo que nosotros estamos tratando de comprender, que es el vínculo entre filosofía y democracia, esos acontecimientos son contingentes, quiere decir que hubieran tenido lugar o no, de todos modos subsistiría este desacuerdo profundo. Vamos a decirlo de esta manera sucinta y después lo vamos a explicar mejor. Un desacuerdo en relación con la verdad y con el tiempo. Hannah Arendt dice que es un desacuerdo en relación con la verdad, o sea, un desacuerdo entre la verdad y la opinión, y un desacuerdo en relación con dos tipos de aptitudes diferenciales que tienen que ver con cada una de estas dos prácticas, con la filosofía o con la práctica política democrática. La aptitud para el asombro mudo, va a decir Hannah Arendt traduciendo el griego, y la aptitud para forjarse opiniones sobre determinados asuntos. Hay un choque entre estas aptitudes, hay un choque entre la búsqueda de la verdad y la valoración de las opiniones, y nosotros vamos a agregar que eso supone un choque en relación con el tiempo. Y vamos a tratar de pensar filosóficamente y políticamente el tiempo. Lo segundo que nos enseña Hannah Arendt, y esto es un aporte muy sutil que hace ella, y de acuerdo a este aporte yo debería haberles dejado como lectura obligatoria en el portal este texto, el Sócrates de Hannah Arendt. Se los voy a dejar como complementario por una sola sencilla razón, y es que el texto de Cornelius Castoriadis, que toma, sin declararlo, esta idea de Hannah Arendt, es 10 veces más breve, y creo que lo pueden llegar a comprender mejor. Pero les voy a dejar el texto de Hannah Arendt como complementario de todos modos. ¿Qué es este descubrimiento, este aporte sutil que hace Hannah Arendt en este análisis del Sócrates platónico? Que a pesar de que la práctica de Sócrates, la práctica filosófica de Sócrates es una práctica democrática, podríamos decir, porque tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con tratar de recabar las opiniones de otros, y tiene que ver con tratar de ayudar a otros a que encuentren la manera racional de fundamentar sus opiniones y sus prácticas. A pesar de que esa práctica es democrática, también porque no distingue órdenes, ni rangos, ni ocupaciones, y es practicada con cualquiera, literalmente con cualquiera, a pesar de eso nos va a decir Hannah Arendt que en tanto y en cuanto esa práctica de Sócrates busca la verdad en las opiniones, y buscar la verdad es buscar un conocimiento fundamentado aquí y en cualquier lugar, ahora y para siempre, en tanto y en cuanto busca eso Sócrates en las opiniones de las personas con las que discute, puede llegar a desfondar esas opiniones, a mostrarles a quienes las sostienen que esas opiniones no tienen fundamento, y Sócrates no está dispuesto a ofrecer una opinión en cambio, una opinión que rellene ese vacío. ¿Por qué? Porque la práctica de Sócrates es la búsqueda, y la práctica de Sócrates es el pensamiento.
y la práctica de Sócrates tiene que ver con ese asombro mudo frente a ciertos temas que lo que nos estaría tratando de enseñar Sócrates es que cuando ciertos asuntos nos dejan sin recursos intelectuales, lo que corresponde es callar, no intentar resolverlos a la fuerza o formular opiniones simplemente para que no queden esos asuntos sin resolver. Ahora bien, en el terreno político vamos a ver en un rato, y esto es lo que tiene que ver con el orden del tiempo, los asuntos se tienen que resolver y no podemos tomarnos todo el tiempo del mundo para pensarlos. Hay que opinar porque hay que decidir y hay que actuar. Entonces, allí este es ese tema que encuentra Arendt, que después retoma Castoriadis en el texto que yo les voy a dejar como lectura obligatoria, y que es un choque importante allí entre la aptitud para el asombro filosófico y la aptitud necesaria para forjarse opiniones, tomar decisiones y actuar en consecuencia, que es la aptitud para la política. Lo tercero que nos enseña, entre otras cosas, Hannah Arendt en este texto brillante, es muy importante porque tiene que ver justamente con este asunto de la verdad y las opiniones. ¿Y qué es lo que nos enseña Hannah Arendt en esta interpretación de Sócrates? Que las opiniones, las llamadas doxae en griego, la doxa, que a través de Platón lo conocemos como el conocimiento que no está del todo fundamentado o que no está concluyentemente o definitivamente fundamentado, esa opinión, ese conocimiento que de algún modo sería insatisfactorio para Sócrates y para Platón, no es simplemente algo que corresponde al individuo, sino que Hannah Arendt lo que nos enseña en este texto es que las opiniones tenían mucho que ver con lo que hemos dicho sobre la democracia, de que la democracia no es el gobierno del pueblo, sino el gobierno de los demos, y que los demos son distritos, y que esos distritos no son solamente lugares geográficos en una ciudad, sino que son situaciones sociales, económicas, culturales y políticas diferenciales. Bueno, lo que nos enseña Hannah Arendt en este texto tiene mucho que ver con eso, porque lo que nos enseña es que las opiniones son formas en las que se nos aparece la realidad en una determinada situación. Y que las opiniones, por lo tanto, no son un capricho individual o una ocurrencia individual, sino el modo en que se le aparece la realidad a un grupo de personas que viven una situación determinada. Y que, por lo tanto, cuando se lleva una opinión a un foro público, cuando se opina, lo que se hace, nos dice Hannah Arendt, es hacer aparecer esa realidad en el espacio público. No aparecer yo como individuo o como vocero, sino que si yo verdaderamente llevo una opinión sobre un asunto, lo que estoy llevando es cómo se le manifiesta la realidad al grupo social al que yo pertenezco. Y por lo tanto, opinar en política democrática, es hacer aparecer en el espacio público una determinada realidad que de otro modo no aparecería. Fíjense qué importante este concepto para seguir pensando lo que les decía hace un rato sobre lo público, sobre la cuestión republicana, que es una de las raíces de las que se alimenta el pensamiento de Hannah Arendt. Bien, ¿cuál es el problema entre las opiniones y la verdad? ¿Cuál es el problema entre la democracia y la filosofía? Que estas opiniones, tomemos el ejemplo de la primera clase, este escorzo sobre el bien común, donde yo, de acuerdo al lugar de donde provengo, opino que los asuntos públicos deberían dirigirse hacia tal destino, o opino que el tema más urgente hoy en la agenda pública debería ser tal y no tal otro, esa opinión no califica como un posible conocimiento en el sentido filosófico de la palabra
de algo fundamentado de una vez y para siempre, y para todos por igual. ¿Cuál es el tema? Que la filosofía, frente a esa falibilidad de las opiniones, va a proponer la suspensión del juicio. Y efectivamente nosotros en un aula de filosofía podemos empezar siempre de cero, podemos suspender el tiempo, porque no tenemos la responsabilidad de resolverle la vida a nadie y porque nuestros pensamientos, al menos en esos 80 minutos en los que estamos dentro del aula, no van a afectar la vida de nadie directamente. Pero cuando estamos en un cargo público, acá es donde entra la cuestión del tiempo, nosotros no podemos tomarnos todo el tiempo del mundo para decidir. No podemos tomarnos todo el tiempo del mundo para pensar. Eso lo podemos hacer en el terreno de la filosofía. En el terreno de una práctica política, sobre todo si es democrática, ingresa un elemento que es sumamente dramático, que son las vidas de los otros. Cuando uno actúa en política y toma decisiones en política, uno se tiene que hacer responsable por las consecuencias que esas decisiones tienen directamente sobre las vidas de los otros. ¿Quieren un ejemplo? Lo tienen ante los ojos. Lo que está ocurriendo ahora. Hay un montón de personas que están especulando y de algún modo pensando sobre cuál sería la mejor manera de resolver esta crisis, esta pandemia en cada país, si debería durar tanto la cuarentena o no, si se debería hacer tal cosa o tal otra. Todo eso en el terreno del pensamiento puede ser indefinido en el tiempo. Uno puede tomarse todo el tiempo del mundo para pensar y desarrollar esos temas teóricamente, pero cuando uno está gobernando, uno no tiene todo el tiempo del mundo para pensar, porque uno tiene que decidir, y la decisión en política siempre es ahora. La política es un arte del tiempo, y el tiempo en la política no espera indefinidamente hasta que a uno se le aclaren las ideas. Y la responsabilidad que tiene el que decide no es la misma que la del que está pensando en un aula o en la redacción de un periódico o como columnista en un programa de televisión. Entonces, hay un desencuentro entre filosofía y democracia en el orden de la verdad y la opinión, porque la filosofía busca la verdad y la democracia, tal como lo muestra Hannah Arendt en este texto y lo recoge luego Castoriadis, es el gobierno de las opiniones. Y está bien que sea el gobierno de las opiniones, porque recuerden, las opiniones son cada una de esas miradas en escorzo que corresponden no a individuos, sino a situaciones sociales diferenciales, a realidades distintas. Entonces la política es el régimen que se rige por opiniones y debe ser el régimen que se rige por opiniones. En cambio, la filosofía busca la verdad y puede llegar a destruir las opiniones, a dejarnos sin opiniones en esa búsqueda de la verdad. Y puede llegar a no proponernos ninguna opinión en cambio, dejarnos mudos, paralizados. Bueno, esa parálisis y esa mudez, que pueden ser indefinidas, les decía, en el campo filosófico, en el campo de la práctica política democrática, no tienen aplicación, porque en ese terreno, y este es el dilema sobre el tiempo, hay que opinar, hay que decidir y hay que actuar, con plena conciencia de que esas opiniones son falibles y no son conocimientos, son opiniones. A nosotros que hemos votado tal cosa nos parece que esta es la prioridad y que hay que ir hacia allá. ¿Sabemos que eso es así? No, nos parece. Es lo que nos parece. Podemos equivocarnos. Bueno, en esa bisagra es donde nosotros como estudiosos de la filosofía tenemos que dedicarnos a pensar, porque no se trata de que el filósofo se aleje para siempre del terreno de la política, porque ya lo hemos visto y Hannah Arendt estaba pensando en eso. Cuando la filosofía se retira por completo de la política,
La política se convierte en el terreno del cálculo instrumental. ¿Qué quiere decir? De la búsqueda de los medios para conseguir un fin. Quiero acabar con la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tirar una bomba atómica. Ok, tiro una bomba atómica. Esa es la razón instrumental. La razón reflexiva, filosófica, nos va a decir, verdaderamente yo quiero producir esa tortura sobre millones de ciudadanos para terminar esta guerra. Ese es un medio que yo aprobaría, ese es un medio que yo suscribiría. ¿Vale la vida de toda esa cantidad de personas el fin de la guerra? Esas preguntas no se pueden retirar del terreno de la política. Eso es lo que tenemos que tratar de pensar. Y el filósofo, la filósofa, tienen que aprender a acomodarse a la situación y a no caer en el facilismo de pensar que lo que ha decidido la mayoría está bien porque lo ha decidido la mayoría, pero tampoco caer en el facilismo contrario, en el que ha caído lamentablemente casi toda la historia de la filosofía desde la muerte de Sócrates en adelante. Y ese facilismo contrario consiste en creer que lo que cree la mayoría, lo que dice la mayoría o lo que hace la mayoría está mal, porque lo cree, lo dice y lo hace la mayoría. Nosotros tenemos que encontrar el equilibrio. No por nada los pensadores, vamos a decirle pensadores y no solo poetas, trágicos, en las tragedias reflexionaban sobre todo sobre un término, prudencia. Es el término que también le interesó mucho para pensar a Aristóteles. Y prudencia significa fijarse en la situación particular. No hay una regla teórica universal que nos diga de aquí y para siempre en todo lugar cómo proceder para relacionar la filosofía y la política. Cada situación nos va a exigir algo singular y va a estar en nuestro talento, en relación con esa prudencia, el poder identificar qué es lo que corresponde hacer allí, qué hay que darle a quién, en qué medida, de qué manera. Eso es la prudencia. Esa es tal vez la llave de oro para poder pensar de otro modo la relación entre filosofía y democracia. Se nos ha hecho largo y yo les pido disculpas, pero había que reflexionar sobre todas estas cosas. Y bueno, como les he dicho en todos los encuentros, que son encuentros diferidos, pero no dejan por eso de ser encuentros, espero que estén bien y que estas clases les hayan servido de algo y que podamos seguir pensando en estos asuntos, que no dejemos de pensar en estos asuntos. Chao.